Estamos arrancando, se va sumando, bienvenidos a todos, qué lindo que estén ahí, bienvenidos a la sala de Networking DC. Vamos a ir viendo todos los que se sumen. Bueno, gracias por sumarse a esta charla, gracias a todos por estar ahí, recuerden que pueden hacer las preguntas que quieran en el chat, ya estamos comenzando un nuevo Networking DC dentro de esta cumbre de emprendedores, en esta semana maravillosa del diseño, y hoy tenemos un networking especial, ¿no? Lo tenemos ahí a Henry desde Ecuador, y vamos a hablar del crecimiento y el desarrollo profesional. Qué maravilla. Hola Henry, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días aquí en Ecuador y muy buenas tardes allá en Argentina, Buenos Aires. ¿Qué hora es en Ecuador? Es las 12 del día. Las 12 del día, ¿ya almorzaste? ¿O todavía no? Todavía no. Todavía no, Después de bueno. esto saldremos a almorzar. Bueno, eh, placer que estés ahí. Ahí y que estés acá en realidad en este congreso, ¿no? Que estés desde ahí, ¿no? Mejor dicho, sos un tecnólogo, luego hiciste una licenciatura aquí en Argentina, ¿verdad? Y una maestría en gestión. Bueno, quiero que te presentes vos, él es Henry David Salazar Abad y va a estar hoy contándonos cómo fue su crecimiento y su desarrollo profesional. Bienvenido. Eh, hola con todos. Gracias Rosa por la antesala, por la presentación. Y sí, como les comentó Rosa, desde mis inicios yo fui tecnólogo en gráfico, me gradué acá en el Ecuador, en el Instituto Metropolitano de Diseño. Eh, luego, luego pude viajar a Argentina a hacer la licenciatura. ¿Sí? En antesala le contaba a Rosa que mi sueño siempre fue estudiar en Argentina, siempre fue un referente en cuanto a diseño, a publicidad, a contenido. No lo pude hacer cuando salí del colegio, luego por cuestiones de la vida, y creo que cuando uno se plantea un sueño y un objetivo lo logra, pude hacer la licenciatura y hace no mucho logré también hacer mi maestría. Eh, en Argentina voy desde el 2011, paré un poco ya en el 2017 de ir y venir. Ya he logrado participar en el encuentro latinoamericano. En el mismo encuentro en el 2013 logré dar ya una conferencia de manera presencial. Y también he participado en el Congreso en algunas ponencias. Entonces ya vengo enrolado al menos con la Universidad de Palermo, en algunas situaciones. Acá en Ecuador he venido igual dando algunas conferencias gracias a la apertura y el mismo hecho de un poco el trajinar que he tenido en mi vida profesional, ¿no? Vengo siendo docente desde los 23 años, ya cuando lo era tecnólogo. Entonces, calculen más o menos. Y hoy en día igual me encuentro como docente y como coordinador de la carrera de diseño del Instituto Nelson Torres, que muchos de mis estudiantes deben estar acá, ¿no? Qué maravilla, qué bueno que estén ahí, que te estén escuchando, qué placer. Bueno, gracias por estar ahí, a los que están, y recuerden, pueden ir haciendo las preguntas que quieran por el chat y yo a medida que va pasando el programa de networking vamos a ir compartiendo las consultas. Digo, este networking que habla de crecimiento, contanos cómo empezaste a crecer, cómo se te ocurrió luego de ser tecnólogo ir por una licenciatura, ¿no? Y en la Argentina, aquí en la Eh, Universidad de Palermo. Bueno, no, cuando yo me gradué de tecnólogo, lo cual lo llevo con mucho orgullo, acá en el Ecuador, hace un tiempo, esta cuestión de la tecnología no era muy valorizada en ese sentido, sino más bien era visto de menos, ¿no? Y creo que con el caminar, ¿no? Y tal vez con políticas públicas acertadas hace que el tecnólogo tenga un cimiento muy fuerte y hoy en día sea muy apetecido en la parte empresarial. Luego, pues, por un convenio que tiene el Instituto La Metro de Diseño con la Universidad de Palermo, pude yo viajar a hacer la licenciatura de manera intensiva, lo cual pasé algún tiempo allá en la ciudad de la furia, como siempre le digo. Entonces, incluso en ese ir y venir, logré obtener
una membresía, una representación acá en el Ecuador que es ser representante de Adobe, que es ser manager Adobe User Group. En cuanto estaba entre estudiando la licenciatura y toda esa cuestión. Y bueno, o sea, llega un punto en donde tuve mi certificación, tengo la representación aquí en el Ecuador, doy charlas también acerca de toda esta cuestión de Adobe, sus actualizaciones y todo, pero ya llega un punto en donde ya la parte de los programas y todo ese tipo de cosas lo quería poner un alto, porque sí, en realidad los programas para los diseñadores es una herramienta, yo siempre lo digo, es una herramienta para nosotros canalizar todas las propuestas gráficas, visuales, audiovisuales que nosotros queramos hacer. Le puse un alto y decidí estudiar, culminar mi licenciatura, que en realidad mi licenciatura fue bien apegada a la parte práctica, pero dar un salto a mi maestría ya fue algo muy preocupante desde un inicio, en realidad, porque en realidad acá en el diseño acá en el Ecuador es muy práctico, no es, tal vez no tiene una reflexión como nos la enseñaron allá, un poquito más investigativo, un poquito más de reflexión, lo podría decir, ¿no? Entonces, dar ese salto de la licenciatura que fue netamente práctica, incluso yo hice un libro donde fue el rescate cultural de la gastronomía de acá, de un lugar que se llama Sangolquí, que lo hice a base de un producto que es muy conocido, que es el maíz. Lo hice yo acá, es un libro que lo logré hacer en mi licenciatura y dar el salto, ¿no? O sea, dar el salto a la maestría, que ya es una maestría más investigativa, más de reflexión, fue muy bueno en realidad. Para mí es el mejor de los aciertos que yo pude haber tenido el haber estudiado esa maestría, porque me dio un giro totalmente de lo que yo venía, la parte de los programas, la parte más práctica, la parte más técnica y el complemento fue muy bueno, ¿no? ¿En qué sentís que te complementó? Digo, qué interesante. Además, ¿el tema era de gastronomía? Sí, el ¡Qué tema era de bueno! economía. A ver, contanos un Incluso, poco, ¿cómo era el incluso tema? el proyecto se encuentra en la plataforma de la universidad, ¿no? Se llama Gastronomía y Identidad Ecuatoriana, se llama, así se llama el Mm. proyecto. Entonces, ¿por qué decido hacer ese proyecto en ese entonces de mi licenciatura? Eh, yo soy muy apegado a la parte del rescate cultural que existe. Sí, me gusta esta parte de rescatar lo nuestro, de contribuir tal vez con un granito de arena el lugar que me vio nacer, que es el lugar donde yo he realizado mis dos tesis en realidad. Entonces, tuve el honor de trabajar igual con una compañera de ese instituto en donde me fue guiando, ¿no? En cuanto a cómo era la parte gastronómica, cuáles eran los platos más conocidos, era una investigación ya más en conjunto, ¿no? Entonces, claro, o sea, vas, haces una tesis, como se decir, pero esa tesis debe aportar en algo. Siempre lo he dicho, tus proyectos deben aportar y contribuyó bastantísimo, ¿no? Porque muchos de estos platos, incluso que trabajamos, que los producimos con ellos, pudieron salir a la luz. O sea, no se quedaron solo en el aula, sino salieron ya desde la parte, no solo gastronómica, sino también desde la parte gráfica, la parte publicitaria. ¿Qué platos, por ejemplo? Mirá, en el horario del almuerzo, allá son las 12, pero acá son las 2 de la tarde y algunos todavía no almorzamos, pero ¿qué platos, por ejemplo, Por trabajaste? ejemplo, Digo, qué interesante, ¿no? Y cómo podés relacionar el diseño también con lo gastronómico, con la gestión. Maravilloso. ya, bueno, te cuento un poquito. La situación era que acá en el sector es el Valle de los Chillos, se lo llama así. Bueno, es ya un poco más de historia y toda esa cuestión, pero este valle era conocido y los lugares donde se producía el maíz, era el mayor productor de este maíz. El maíz y su raza era chillo, ¿sí? Que tenía una característica más o menos 18 centímetros de alto, grano grueso, sabor, es un poco dulce este maíz. Entonces era característico de la zona. Entonces, todo ese tipo de cosas llega un poco hablando de historia, llega la conquista española y toda esa cuestión, introducen un producto que no es ecuatoriano, que es el cerdo.
Sí, entonces ese cerdo, por ser más comercializado, empieza a reemplazar lo que es el maíz de chillo y se empieza a perder mucho de cómo nació, de dónde era, cómo se sembraba, cómo se cultivaba. Eh, eh, la planta en sí llega a medir aproximadamente más de 2 metros. Wow. Es enorme, es enorme. Entonces en esa transición en donde a Sangolquí, que es donde se realizó esta investigación, le conocen como la capital mundial del hornado, al cerdo que le ingresan a un horno de barro y toda la cuestión, le llaman hornado. Entonces reemplaza ese producto que no es ecuatoriano, sino es de otro país, es extranjero, como les contaba, se pierde esta cuestión del maíz de chillo. Entonces yo empiezo una investigación en la parte agrónoma, en la parte gastronómica y me doy, ¿no? O sea, voy buscando y vienen características que incluso al gobierno seccional de ese entonces le interesaba por la zona, o sea, por rescatar esa parte cultural. Entonces, platos como el tostado, que muchos es apetecido, es el maíz y tiene una cocción en aceite, ¿sí? Hay una bebida que es a base de este maíz, que se llama la chicha. Entonces, tienes algunos platos típicos que acompaña este grano, se podría decir. El mismo mote, ¿sí? Son algunos que acompañan, como te digo, a la parte gastronómica y es un poco identitaria dentro de la zona. Y más se lo puede apreciar en la región sierra del país. Sí, al menos en el centro norte es muy apetecido esta cuestión del maíz por distintas zonas, por la parte climática, por la parte de la altitud, la misma tierra, todo ese tipo de cosas. Existen diferentes razas, pero acá donde yo hice mi investigación es el maíz de chillo, que es muy apetecido. Y este se da en cierta época de, del año. Incluso tiene, o sea, las creencias, ¿no? O sea, esa parte cultural es muy bonita, ¿no? La siembran en cierto mes del año y lo cosechan en cierto mes del año. No es que lo siembran todo el año, o sea, es en cierto tiempo, lo empiezan en septiembre más o menos a sembrar y lo cosechan cuando es Semana Santa para la cocción de la fanesca incluso. Wow, qué interesante. Digo, proponía para ver de qué se trataba tu parte gastronómica para después entender qué te aportó en realidad, qué herramienta te aportó tu maestría para aplicarla en tu trabajo. Claro, por ejemplo, ya cuando doy el salto a la maestría, sentía que me hacían falta herramientas de investigación, porque que Claro. me quedaban cositas que no las podía complementar. Y eso es lo importante que yo pude encontrar en esta parte de la maestría, ¿no? Que claro, o sea, y ahí culminé tal vez ahí, hice proyectos, o sea, proyectos, papers incluso hicimos en esta parte de la cursada, hicimos papers que los desarrollé igual complementándole a mi tema de investigación. Pero ya en la maestría le di otro giro, igual dentro del mismo lugar, que es Rumiñahui, Sangolquí, y realmente yo sabía mucho de la parte práctica, la parte de composición, contraste, ya la tenía muy clara en realidad, la tenía muy clara. Y realmente dar el brinco a la maestría nos costó. Si Fabi está por ahí, sabe que nos costó porque veníamos veníamos de algo muy práctico. Entonces, algo más de más reflexión, en donde tocaba leer mucho, en donde, chuta, te tocaban analizar muchos autores, en donde a veces venía el profe y te decía, leyeron ese autor. Para, Y cuando decís Fabi, ¿te referís a Fabiola? A Fabiola, Fabiola, una genia, fue profe mía de publicidad hace 1000 años y una genia total y sabe elaborar. Ahí te dice, claro que sí, pero un excelente trabajo de investigación. Qué lindo que estés ahí,
Fabi. Sí, Fabi, yo la conocí en la licenciatura, en realidad, fue mi profe en la licenciatura, ya se recuerda, y luego ya ella era directora del programa de maestría, ¿no? Y no, o sea, yo me acuerdo y Fabi debe acordarse de la crisis tal vez que, eh, la crisis que tal vez tuvimos un poco al momento de estudiar, ¿no? Me acuerdo claritamente claramente, perdón, que uno de nuestros profes nos decía, ¿no? Porque yo recibía incluso clases con compañeros del doctorado, donde ellos nos decían que es Ah, pues mejor, también está el doctorado en diseño, ¿no? claro, recibíamos clases a la par, y había un profesor, no recuerdo el nombre, que él nos decía, o sea, es mejor volver a nacer para leer lo que no hemos leído hasta ese día que estábamos estudiando, porque nos Ujú, hacía falta bastante lectura, pero técnicas y todo ese tipo de cosas que tuvimos fue genial, ¿no? Sí, ujú. fue genial. Henry, ahí Daniela levantó la mano. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas en el chat. Si quieren, vayan escribiendo en el chat, Daniela, en tu caso, y yo te comparto lo que le quieras preguntar a Henry y lo compartimos. Y esto es para todos, ¿no? Todos los que tengan ganas de preguntarle, de investigar cómo hizo su crecimiento y su desarrollo profesional a Henry, son bienvenidas las preguntas. Creo que estás llevando una charla muy interesante, ¿no? Sí, bienvenidos. Las Bienvenidas, bienvenidas todas las preguntas. Entonces, me decías esto de la investigación, ¿no, Henry? Y la pregunta es, bueno, ¿qué tips darías a la hora de investigar, por ejemplo? eh, Daniel, ¿te respondo Ah, primero, Daniel? es Daniel. Daniel, escribí tranquilo en el chat. Ah, ya. Daniel, perdón, pensé que era Daniela. Escribí tranquilo en el chat y yo ahora le paso la pregunta a Ya. Henry en vivo, así queda grabado también y Sí. aprendemos todos. Dale. ¿Qué tips, para la investigación, primero, yo puedo decir, acá en Ecuador, en diseño en sí, el área de diseño no es muy apegada a la onda de investigación. O sea, somos más prácticos. Pero tips para poder investigar, y eso sí recuerdo a mi profe Martín, que decía, y lo llevo, o sea, porque este tip también lo traslado a mis estudiantes, ¿no? Buscar temas que nos apasionen, que tengamos tal vez el conocimiento básico de lo que queremos investigar, ¿sí? Creo que el tener ese conocimiento básico y esas ganas, ir, ir buscando, ¿no? Ir buscando temas referentes tal vez a lo que yo quiero investigar, es muy bueno. Eh, el mismo hecho de asistir a este tipo de eventos, por ejemplo, el congreso que ustedes organizan, es muy bueno. O sea, es excelente porque de ahí uno saca ideas en realidad y puede contrastar. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi proyecto de tesis de maestría, yo contrastaba mucho con tesis de Perú y de Colombia, porque yo estaba hablando acerca de la publicidad popular. Por ejemplo, ya me acuerdo de una tesis que hablaba de las colombianadas, algo así era. Entonces Mm, contrastabas y teníamos ciertas similitudes. Entonces era lo bonito, ¿no? Porque ya tu tesis ya no era de un lugar tan pequeño tal vez, sino ya trascendió fronteras y podrías contrastar, ¿no? Y era lo chévere, pero la palabra investigación incluso te da susto. Te da claro. susto, te da miedo, o sea, ¿será que lo logro? ¿Será que tal vez en el camino fracaso? Porque tienes el miedo al fracaso, o sea, eso es eminente y yo creo en todo. Entonces, creo que si tú tienes un buen camino, un buen cimiento, vas investigando, tienes recursos al menos, las cosas de tu investigación se van dando. Incluso yo pude hacer una plenaria acá en Ciespal y conversar un poco acerca de la publicidad popular que está sucediendo aquí en el país. Me encontré con una persona de México que me decía que también pasaba lo mismo en una cierta zona de allá. Entonces, eh, el mismo hecho de asistir a este tipo de eventos es muy bueno, porque Claro que sí. te alimenta, o sea, y generas nexos
hoy en día con la parte tecnológica generas contactos y yo pude, por ejemplo, yo pude trabajar con algunas amigas de Colombia que me ayudaron incluso con bibliografía para aportar a mi tesis. Fue muy, muy bueno. O sea, te generas esos contactos que es genial, genial. Qué interesante lo que dice Henry, ¿no? Porque primero, buscate un tema que te apasione, es verdad, que quieras investigar todo el día, que pienses todo el día. Y hay algo muy cierto que creo que lo que estás transmitiendo es no tener miedo a investigar, ¿no? Sí, Perder ese miedo a lo que es la investigación, ¿no? sí, o sea, el mismo hecho de querer hacer algo, ¿no? De aportar. Ya cuando hice mi tesis de maestría, yo hice un tema igual, que es la publicidad popular, ¿no? Es el análisis de la publicidad de acá donde yo estoy, ¿no? Entonces, es sin miedo, o sea, sin miedo a equivocarme y podemos entender, o sea, que dentro de una investigación no todo puede ser positivo, sino que también vas a tener cosas negativas, pueden ser resultados negativos, que esos resultados negativos pueden dar cabida para futuras investigaciones, ¿no? Y quién quita que lo que está o lo que alguien hablaba positivamente, tú con tu investigación, pues no puedes estar de acuerdo, ¿no? Eso es lo genial, creo, de la investigación, enfrentarse a lo positivo y a lo negativo. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo te llevó la maestría? A ver, yo ingresé en el 2015, 2016. Eh, en el 17 egresé y hago ahí un paréntesis muy, muy bueno y es muy, muy importante tener en cuenta el mismo hecho de haber estado en otro país, que cuando yo llegué un 9 de agosto creo, después de mi cumpleaños, sí, me acuerdo clarito, que yo llegué de Buenos Aires, me bajo del avión y en eso yo ya venía conversando con, con la autoridad en donde yo hoy trabajo. Entonces él me había hecho un rastro de dónde estoy, de cuándo vengo y ni apenas bajo del avión, pásate por acá dejando tu carpeta. Entonces él ya sabía que yo estaba estudiando y toda la cuestión. Entonces, el mismo hecho es muy valorizado el que tú estudies en otro país de acá, te da, creo, un plus un poquito más arriba, no le hago menos a los de acá, pero sí, sí te da un plus el poder salir, porque vienes con otra visión muy diferente, vienes Te trayendo otra enriquece. cultura, te enriquece, aprendes, entonces eso se lo transmite acá y es lo genial, ¿no? Entonces yo en el 2017 vengo, ingreso a esta institución, el Instituto Nelson Torres, ingreso a trabajar como docente y por cuestiones de trabajo, en realidad, me demoré, no hice en ese lapso de tiempo, siquiera unos 6, 7 meses, un poquito más, no hice la tesis, no me dediqué, pero ya, o sea, ya puse un alto porque también las exigencias académicas te decían que tenías que ya graduarte y hacer, ¿no? Y por cuestiones de la pandemia, me acuerdo que con Fabi conversábamos cuando yo tenía que viajar, porque yo me graduó el año anterior, en agosto. En agosto del año anterior yo me graduó, pero yo ya tenía que viajar, o sea, por cuestiones de la pandemia se suspende, mi tesis ya estaba aprobada, creo que es la segunda tesis que la defendimos de manera virtual, sí, es la Bueno, segunda tesis, pero yo tenía que haber estado enero, febrero, porque yo en el 2019, en diciembre, yo la acabé a la tesis, o sea, yo ya entregué. Entonces vayan viendo cuánto, cuánto me demoré. Y para febrero, marzo, abril, yo ya tenía fecha. Pero mm, pasa esta situación de la pandemia y se complicó todo. Y en agosto del 2020 logro defender mi tesis, ¿no? Que, chuta, o maravilla. sea, el seguimiento que hicieron los profes, darle la lectura, hubo profes de otros países que eran evaluadores externos, leyeron mi tesis. Entonces sí ha sido un proceso, ¿no? O sea, es un Claro proceso. que sí. Incluso tuve que acudir a un corrector de estilo, entonces no es que solo te sientas a hacer la tesis, no, o sea, es un Pero, proceso mira, enorme. justo el público, alguien del público te está preguntando, ¿cómo es el proceso de hacer una maestría? Porque, en serio, creo que hay mucha gente que está interesada en hacer
una maestría. Bueno, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta? Como decís muy bien vos, no es solo tener la investigación. Mirá, tuviste que alguien que te ayude con la redacción. Digo, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de encarar un proceso para hacer una maestría? Bueno, primero creo que es en la época que yo estaba, no había muchas maestrías en la onda de diseño. Eso hay que tenerlo en cuenta. Acá en el Ecuador, al menos, no había maestrías en diseño. No había para tu especialidad. Entonces, hoy en día existen un sinnúmero de maestrías, incluso de menor costo, por el mismo hecho de que ya es solamente virtual y puedes estar desde tu casa. Eh, Hay maestrías que ya tienen temas en específico en este caso, en donde tal vez tú necesitas potencializar tus destrezas, ya tus habilidades en lo que ya te encuentras enrolado. Creo que tener en cuenta esos puntos, eh, qué es lo que necesitas fortalecer hoy en día, cuál es la tendencia de cómo se ha volcado, ¿no? Todo, ¿no? O sea, todo nos hemos volcado a la parte digital. Entonces, hoy las maestrías y todo lo que ofertan también en la cuestión de doctorados y toda esa cuestión va a la onda digital. Entonces, ver cómo está nuestro mercado en realidad. Yo puedo decir eso, ¿no? O sea, cómo está nuestro mercado. Hoy demandas bastante el trabajo en redes sociales, toda esta cuestión digital. Entonces, yo mi recomendación sería que busquen una maestría que les aporte de manera sustancial a sus fortalezas, que ya tal vez las tengan, porque eso les da un grado más, un nivel más, ¿no? A mí yo puedo decir que con mucho orgullo esta onda de la investigación me quedó enganchando a mí y es complicado que un diseñador se meta a investigar, porque no, el diseñador es toma el ilustrador, toma el Photoshop y haz ahí tus dibujitos, como lo sé decir, ¿no? Pero yo puedo decir que estoy un poquito más arriba en el hecho mismo de que investigo, veo las tendencias, cómo se comportan ciertos consumidores, toda esa situación. Entonces, a mí me da ese plus. Tal vez yo pueda, por ejemplo, tengo compañeros que están siguiendo igual maestrías, pero ya más en la onda de redes sociales, en la onda digital, en esa situación, ¿no? Y lo que uno puede encontrar, o sea, con ellos te vas a complementar y generas algo un poco más chévere, un trabajo más en conjunto, se podría decir, ¿no? Y cada vez aportas más, pero ese ya sería un tip muy importante, tal vez. Muy buen tip, ¿no? Y está bueno la relación, ¿no? Y es cierto lo que vos decías. Muchas veces uno se pone a pensar, ¿qué hace un diseñador investigando? ¿Qué hace? Dices, mirá todo lo que puede investigar, todo lo que puede Sí, aportar también con esa investigación, porque puedes aportar muchísimo. claro. Realmente desde donde yo ahora me encuentro, algo que siempre he priorizado es, eh, eh, es revalorizar eh, el lugar, sus costumbres, sus tradiciones, ¿sí? Desde el enfoque del diseño, elevarlos, ¿no? Pero tener una investigación muy fuerte, que te aporten, ¿sí? Porque el diseño viene a ser ya la parte de transmitir tu investigación, realmente vienen a ser las flores, les he decir yo, pero en sí el cimiento que tú hagas en tu investigación, eso es lo importante. Y desde el lugar en donde yo me encuentro, yo trabajo bastante en la parte de la cultura, en donde me apasiona bastantísimo. O sea, me apasiona bastante las tradiciones que tiene este lugar que se llama Cayambe. Me gusta, creo que casi todos los diseños que hago trato de revalorizar mucho esto porque tengo muy impregnado todas las cosas que yo he aprendido en ese lugar, ¿no? Ujú, claro que sí. Y hablaste de algo interesante, ¿no? Como las tendencias. ¿Cuáles son las últimas tendencias? ¿O dónde podemos investigar sobre tendencias que seguramente mucho del público que está acá quiere saber? Por ejemplo, ¿qué pasó con este tema en el contexto de COVID?
Yo hice, y vuelvo a retomar mi investigación porque eso es antesala de lo que voy a decir. Yo hago una investigación acerca de la publicidad popular y analizo los carteles de los negocios de locales comerciales. Yo hago ese análisis. Entonces, en cuanto enfocado a los recursos, venga a ser cromática, venga a ser la parte gráfica, la parte fotográfica, composición, vengo a analizar toda esa cuestión, ¿no? Entonces, recordaba, ¿no? Cuando acudía a algunos de estos negocios, de estos locales comerciales, toda su publicidad estaba en el lugar, era in situ. Sí, o sea, tú no podías encontrar información de ese lugar si no acudías allá. Sí, no acudías allá. ¿Y qué pasa? O sea, y ahí hablamos de algo de un poco de tendencias, ¿no? Que ya se venía marcando, ¿no? O sea, era moderado, era esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Y que locales comerciales, incluso estos locales comerciales, no creían mucho en el diseñador, no creían mucho en el diseñador, ¿no? O sea, en mi investigación puedo yo acotar que muchos de los dueños de los locales comerciales son los que diseñaban, o sea, o bosquejaban su rótulo o su publicidad. Y, por ejemplo, un concepto tan básico que tenía tal vez uno de estos dueños era en la cuestión del color. Por ejemplo, yo quiero que le ponga el color rojo porque el color rojo es llamativo y cuando tú estabas, y tu rubro, tu negocio era una farmacia. Yeah. Entonces, ¿cuál era el contexto, no? Entonces, en ese entonces yo puedo decir que el diseñador no tenía su valor, ¿no? Pero ahí también he hecho mucha culpa a los diseñadores ecuatorianos, es porque no sabemos vender nuestras ideas. Y muchas de nuestros conceptos no son muy sólidos, sino son débiles al momento de enfrentarnos al cliente. Entonces, parto de eso porque esos mismos negocios en donde ya no creían en el diseñador empiezan en la búsqueda de un diseñador. Por favor, deme haciendo un anuncio porque quiero estar en Facebook, quiero vender en Instagram, quiero estar acá. Pasó bastante de los negocios de alimentación, en donde empezaron a entregar a domicilio. Pero ¿cómo te haces visible? Necesitabas un arte, necesitabas un logo, necesitabas tomar fotos a tus productos. Entonces, yo pienso que el diseñador resurge, tiene un poquito más de valor, las personas creen un poco en el diseñador, creen en la publicidad, porque hoy en día, si no estás en redes sociales, no estás en nada. Claro. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, todos los negocios, incluso todos los profesionales, nos volcamos a las redes sociales, a generar Claro nuestra que sí. fanpage, para promocionar qué es lo que hacemos, para tratar de subsistir, ¿no? Y hoy en día es un boom, ¿no? Hoy en día es un boom, no estar en redes sociales es complicado. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar, hubo un tiempo antes de ser coordinador de carrera, yo era director de comunicación del instituto en donde yo trabajaba. Ujú. Entonces, la cuestión era que antes de la pandemia nosotros salíamos a hacer publicidad rodante, publicidad en avenidas, salíamos a medios de comunicación para captar estudiantes, porque es un instituto de carácter público. Entonces, se cierra todo y realmente te quedas pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo capto estudiantes? ¿Cómo capto estudiantes y las redes sociales? Entonces fue un boom y puedo decir que cuando inicia la pandemia fue la primera vez que el fanpage de la institución paga a Facebook para promocionarnos en realidad. De ahí, Yeah. desde el 2017 que yo llegué, no lo habíamos hecho, nunca habíamos pagado. Entonces, imagínense el giro que te dan, ¿no? Siendo una ¿Y te institución resultó? pública, claro, ¿Te claro. resultó? Claro que Nosotros sí. llenamos todos los cupos y yo era el hombre más feliz de la vida. Claro que trabajaba 24/7, ¿no? Porque, Claro. chuta, te tocaba hacer, responder mensajes y todo ese tipo de cosas. Pero resultó, y ahora ha resultado bastante porque seguimos en lo mismo. O sea, mi instituto nos seguimos promocionando mediante las redes sociales, pagamos y toda la situación.
y continuamos. ¿Por qué? Porque ya no puedes, tal vez, este tema de la pandemia no te deja interactuar con las personas como deberías, o sea, uno a uno, ¿sí? Sino que es un poco con temor. Entonces, creo que las redes sociales, incluso incursionar en redes sociales que tal vez decías, no, o sea, qué payasos las cosas que hacen ahí, pero tu nicho de mercado o tus posibles, pongámoslo así, nuestros posibles consumidores se encuentran en esa red social. Entonces, Claro. tu giro, o sea, tu razón de ser también tiene que ir abordando y cubriendo todos esos públicos en realidad. Entonces, esa tendencia creo que se la va a seguir a quién sabe hasta cuándo, ¿no? Clave esa tendencia, ¿no? Y es en el aquí y ahora, gran tendencia. Ahí, Sí, de hecho, nosotros estamos poniendo las redes de @cumbre de emprendedores, por si quieren sí. saber más, semana.up, digo, diseño.palermo, es clave. Voy a una de las preguntas de Rolando, que pregunta, ¿cómo manejar el marketing de redes sociales ahora en pandemia? ¿Qué tips nos darías? Aunque sea, danos 5 tips. A ver, te lo voy a hacer Eh, más práctico, así no nos vamos. ya, 5 tips respecto a lo que pregunta Rolando. ¿Qué 5 tips darías respecto a manejar redes sociales en la pandemia? ya, primero, y yo siempre lo voy a decir y siempre moriré con eso, es decir, que primero tener una marca, no un logo, ¿no? Una marca que cumpla con todos lo fundamental de una marca en cuanto a la parte del menos es más. Hoy en día sufrimos una tendencia en donde el minimalismo en marcas gana bastantísimo. Una marca sólida. Dentro de la marca, la parte cromática es muy importante. En cuanto a redes sociales, no todas las redes sociales son acordes para mi marca. Puedes estar o solamente en Facebook, o solamente en Instagram, o solamente en Twitter, o solamente en TikTok. No es necesario estar en todas, tiene que haber una investigación, es muy importante conocer mi público, otro de los tips, conocer mi público, en dónde está mi público, qué es lo que están consumiendo. Y creo que la más importante, la marca o bueno, el negocio o lo que ustedes quieran ofertar debe ser manejado desde un profesional. Creo que es bueno, o sea, es bueno que tal vez el primo, el sobrino, el hijo sepan manejar los programas, pero un diseñador no solo sabe manejar los programas, sabe conceptualizar, sabe composición, sabe un sinnúmero de cosas. Entonces, el manejar eso desde una arista, desde un profesional, es muy importante, cobijando ya todas las aristas que les he dado. Claro que es clave delegar, ¿no? Delegar en un profesional para que te... pero espera que me perdí un poquito. A ver, tener una marca, tener en cuenta el público, ¿no? Clave elegir el público. Ujú. Investigar qué red social. No Sí. hace falta que estés en todas, sino de acuerdo a tu perfil. Eso también muchas veces te lo da el público, ¿no? Ujú. Cuando sabes cuál es tu público, ya podés ver en qué red social está. Y después delegar en un profesional para que te asesore. Me queda una. El conocer el público, dónde está, en qué red social, bueno, en qué red social se encuentra. Y bueno, una de las cosas tal vez más importantes, también una de las cosas importantes, es la parte de presupuesto. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Y eso es, eso es cultural en todo lado. Tienen la mega edificación, pensaron en la parte interna del local y toda la cuestión, la parte estética, digamos, la parte arquitectónica, pero siempre se olvidan del presupuesto. Y cuando tú vas como profesional de diseño y preguntas y cuánto le cuesta ese trabajo y tú le dices, chuta, es que no me alcanza, tengo $100 y tú le dijiste 500. Claro. Entonces, el presupuesto es muy importante en la parte de publicidad para promocionar nuestro, eh, nuestro servicio, nuestro producto, ¿no? Qué importante lo que decís, es verdad. Muchas veces no lo tenés en cuenta y después hasta te puede llegar a dar pérdidas, ¿no? Si no lo contemplaste Ujú. al presupuesto. Claro que sí. Ahí siempre preguntando, ¿los horarios no influyen? ¿Ciertas horas son mejor para subir publicaciones? ¿Qué pensás? Influyen bastantísimo.
créanme que influyen bastantísimo, no solo los horarios, sino los días. Los días en donde más ve la gente, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes y martes nadie paga publicidad. Los horarios va a determinar de acuerdo a tu público objetivo. Por ejemplo, en mi instituto, eh, eh, la mayoría de personas incluso trabajan, laburan desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Mi pico, mi horario de tráfico en donde yo tengo mayor recepción de publicidad es a partir de las 17 horas y hasta las 20 horas. En ese lapso de tiempo yo lanzo publicaciones, porque las mismas redes sociales te dan las herramientas para que vayas viendo a qué hora interactúa tu público, de dónde es tu público, la edad y toda la cuestión. Pero obvio, los horarios y los días, he encontrado que los días fuertes de mi red social que yo manejo, la que es de mi instituto, es viernes y sábado, hasta el domingo un poco. Son los fuertes, esos 3 días son fuertes en donde la publicidad o los eventos que yo haga los lanzo, ¿no? Interesante. Seguimos, ¿eh? Muy bien. Este público quiere saber más. Estás muy Ya. claro, Henry. La verdad, un secreto, si quieren volverlo a escuchar, a partir del 3 de septiembre va a estar subida esta charla, obviamente, a Conferencias DC. Muy interesante, nos está dando tips. Yo también estoy anotando, te cuento, no me quiero perder ningún detalle. Ahí Ya. pregunta Cristian, ¿qué es la segmentación en redes sociales y cómo ayudar a vender? Muy buena pregunta. Eh, bueno, hoy en día, por cuestión en redes, hablamos ya de públicos, ya no más de segmentación, que era tal vez un término muy tradicional. Hoy hablábamos de públicos y el público en realidad es hombre, mujer, de qué edad a qué edad yo tengo tal vez mis seguidores, dónde están ubicados, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? Están ubicados aquí en Quito, en Argentina, en otros lugares, donde, en la zona, ¿sí? Básicamente viene a ser el público. Y otra cosa muy importante, si ya nosotros trabajamos en lo que es la preferencia del público, viene a ser ya por la caracterización de los públicos o por los gustos de los públicos, que viene a ser, por ejemplo, eh, personas que buscan en el mismo Facebook, en el mismo buscador, buscan acerca de diseño gráfico. Por ejemplo, dentro de la segmentación, cuando tú creas tu grupo, tu segmentación, a donde tu publicidad va a estar dirigida, eh, buscas preferencias que tiene tu público, marketing, publicidad, y son palabritas, ¿no? Así como cuando utilizamos en Instagram los hashtags, ¿sí? O en Twitter cuando está un hashtag tal vez está en tendencia. Lo mismo sucede acá, es conocer a tu público. Allá, un chico de 18 años, chuta, ¿será que busca diseño gráfico, entretenimiento? O tal vez un ama de casa que está buscando comida saludable hoy en día, porque hoy en día es una tendencia, ser fitness, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es importante tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta de dónde son, ojo, de dónde son, su edad, puedes segmentar, o sea, o puedes poner un parámetro desde los 18 hasta los 30, 40 años. Por ejemplo, yo tengo gente hasta los 40 años en donde estudian, o sea, están formándose también. Entonces, imagínense, mi espectro es es un poco amplio, ¿no? Pero por las características, la segmentación que lleva por características es muy importante. No sé si fui claro un poco en eso. Ojo, no, Sí. valga la aclaración, no es que sea yo esta cuestión de redes sociales, como, no, no, esto yo lo he aprendido, esto es mi autoaprendizaje, es una de las características que yo tengo, es mi autoaprendizaje, o sea, me autoformo Ah, y yo he aprendido bastantísimo de eso. No es que tal vez yo tenga una maestría en redes sociales o en ese tipo de... No, simplemente ha sido poner en práctica y la experiencia me ha dado, ¿no? claro que sí, está bueno que cuentes, digamos, cómo fue desde tu experiencia. Está muy claro y la verdad muy buenos tips. Así que estuvimos todos anotando. Creo que la gente tiene más ganas de que les cuentes de la maestría, porque ahí preguntaron, en sacar una maestría, ¿hay obstáculos? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo se engancharon? Me encantó. Chuta, uno de los obstáculos creo que ya viene un poco la parte afectiva, ¿no? El estar fuera de tu país, el extrañar un poco
tu gente, pero el hecho de estar, imagínate, mi maestría, o sea, era desde las 8 hasta las 6 de la tarde, Mm. todos los días. Sí encontramos, yo creo que el mayor obstáculo que encontramos, y eso hablo incluso mis compañeros que también se graduaron, era el que teníamos un sinnúmero de información que todo abordaba tu tesis y el saber clasificar qué sí y qué no en tu investigación y tú tener esa capacidad, eso es lo genial, tú tener la capacidad y tener la convicción de lo que estás haciendo está lo correcto. Y como siempre digo, o sea, tus conceptos, tus bases tienen que ser muy fuertes para que para que lo puedas defender, ¿no? Eso, tal vez el mismo hecho de estar un poco lejos, lo superé realmente eh, con estudio, con trabajo, o sea, con dedicación. O sea, a veces nos dedicábamos con mis compañeros, nos encerrábamos en un lugar a estar, dale, dale, estudia, estudia, haz, te puede aportar. Lo bueno de nosotros es que éramos 4 ecuatorianos, en donde nos reuníamos en nuestro departamento y todos aportábamos algo en cada uno de los temas. Entonces, mira, ve, encontré este libro, encontré este autor que te puede ayudar, toma, te paso. Claro, se Entonces, también fue, enriquecían. claro, entonces fue una sinergia también con tus compañeros que te puedes apoyar, ¿no? Que te puedes apoyar. Incluso tuvimos compañeros de la cursada regular que vinieron y pudimos compartir algunas anécdotas y intercambiar bibliografía. Yo creo que cuando ya tienes los recursos, sabes dónde buscar, qué investigar y todo fluye en realidad, pero yo creo que el primer paso es el querer estudiar una maestría, el querer superarte. Yo creo que ese es lo primero y el que cuando ya empiezas, el primer día ya has superado, creo, todo, porque tienes las ganas y no vas a desistir hasta no conseguirlo, creo yo, ¿no? Ujú, claro que sí. Ahí preguntan antecedentes. ¿Necesitabas tener antecedentes especiales o ya con la tecnología, la tecnicatura, bueno, la licenciatura y algo más tuviste que presentar? No necesariamente tuve que tener antecedentes. Bueno, venía del área de diseño en realidad. Tenía, espero no equivocarme, mi compañera era licenciada en sociología, creo que era, pero ella tenía una tecnología en diseño. Entonces, para estudiar la maestría en gestión del diseño, sí tienes que conocer un poco de diseño, ¿no? Sea diseño multimedia, publicitario, fotográfico, de indumentaria, sí, pero tienes que tener esas bases, ¿no? Porque te enfrentas a cosas de diseño en realidad. Claro, claro que sí. Las bases la tenés que tener. Está bueno Sí, lo que decís. Bueno, ¿cómo te sentís, Henry? sí, Estamos todo aprendiendo tranquilo. un montón, ¿eh? No, gracias y gracias a los que nos siguen. Tal vez están mis estudiantes ahí, darles un cordial saludo. Bienvenidos, en realidad es un gusto poderlos tener aquí. Eh, Creo que mis estudiantes saben cómo soy de docente, tal vez una persona muy estricta, pero creo que les aporta bastantísimo y es un orgullo verlos por ahí que los tengo, que los estoy revisando en, en Qué los lindo, te has traído toda tu estanques. banda. Te has traído toda tu banda, No, Henry, les qué lindo. invité que escuchen un poco también ellos, que se empapen. Yo lo puedo decir muy abiertamente, con el instituto que estoy, estamos canalizando para ver si es que mis chicos también pueden ir a estudiar o pueden formarse en la Universidad de Palermo, que también esa es la idea, que no solo se queden con la tecnología, sino puedan abordar un poco más. Como les decía, yo soy tecnólogo y es durísimo tal vez empezar con ese título, pero si te sigues formando, lo pueden conseguir. Y nada, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Qué linda charla, ¿eh? Muy amena. Eh, Me encanta que sigan haciendo preguntas, así que voy por este. Preguntan, ¿cuáles consideran sus principales puntos fuertes, o sea, tus principales puntos fuertes respecto al diseño? ¿Cuáles son mis principales fuertes? La conceptualización. La conceptualización es una de mis herramientas brutales, se podría decir, el saber conceptualizar lo que queremos mostrar, lo que queremos vender.
el conseguir eso es lectura, es investigación, es poner en práctica las cosas, ¿no? Y algo mucho que yo siempre digo, el equivocarme. El equivocarme ha hecho que, o sea, se aprenda bastante. Pero la conceptualización, para mí, siempre lo diré, es mi fuerte, porque de ahí ya, el manejar el ilustrador, manejar los programas, eso es, para mí es una añadidura, la verdad. Mm. Bueno, nombraste algo maravilloso, que hablaste de error, ¿no? De equivocación. Y habla de grandes reconocer que alguna vez te Ah, equivocaste. Bueno, sí, ¿en qué error sentís que aprendiste, Henry? cuando estaba en agencia, cuando trabajaba en agencia de publicidad, lo cual eh, el tal vez no conocer de procesos gráficos, el tal vez pierdes plata. O sea, yo en ese entonces me acuerdo que la agencia perdió como $5,000 por un error mío, porque no mandé tal vez los colores como eran, el perfil de color que era, la imagen yo asumía que estaba bien. O sea, son errores que chuta, hoy en día te pones a ver y dices, ¿y por qué en ese entonces mis profes no me dijeron esto? Entonces, hoy en día yo a mis estudiantes recalco bastantísimo ese tipo de cosas. Y de esos errores aprendí, del error del error económico en realidad, porque el perder plata, chuta, te cuesta hoy en día, ¿no? Ujú. Me encanta, chuta. Me encanta cómo hablas. Ahí, Fabio, ahí compartieron el link de tu tesis. Qué bueno, para disfrutar de su lectura. Qué maravilla, Gracias, Fabi. qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿y tenés algún otro error que te marcó respecto, por ejemplo, en la misma maestría? ¿Te equivocaste en algo en la maestría? Eh, ¿O en tu licenciatura? en la maestría creo que cuando fue el primer módulo nos confiamos. Nos confiamos porque dijimos, no, ya hicimos, ya tenemos una licenciatura. Y no, o sea, en esta defensa, y Fabi se va a acordar porque nos jalaban las orejas y todo. Pero nos confiamos, pensamos que lo que hacíamos estaba bien y a veces no les hicimos caso a ellos, el no saber escuchar, ¿no? Y nos costó, o sea, nos costó lágrimas, se podría decir, porque es una decepción, ¿no? Es una decepción que tal vez ya tengas un recorrido y bien, y vas allá y chuta y te dicen, no, está mal, que esto, que el otro, y te bajan, ¿no? El no saber escuchar. Y uno de los errores, y tal vez me arrepentiré toda mi vida, el no haber leído. Cuando tal vez en el colegio me decían, lee, 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 y llegas, ¿no? Yo en el colegio puedo decir que no era un buen estudiante en realidad. No para nada, o sea, era de los que pasaba y que se acaba rápido el colegio para ver qué más que sigue. Pero ya en la cuestión profesional creo que sí he logrado destacarme, porque me gusta, o sea, la parte del diseño me gusta. Pero uno de esos errores, el no haber leído, el no haber tal vez tenido apego por la lectura. Hoy en día, chuta, es genial como ha cambiado mi vida desde la maestría en realidad. Ser más Mm. reflexivo en realidad. Ujú. Como Acá persona. tengo una pregunta por privado. ¿Tienen las lecturas serán en idioma? ¿En otro idioma? ¿Mucho inglés, por Por ejemplo? ejemplo, en una sí nos tocó. A mí me tocó cuando estaba en un trabajo de branding, el libro estaba en inglés. ¡Wow! Entonces, inglés yo no lo manejo. En realidad, entiendo muchas cosas, lo sé traducir y todo, no lo hablo en realidad, pero wow, que enfrentarse y la profe, ahí está el libro, entiende. Entonces, te toca, ¿no? Te toca formarte. El idioma no me fue. Incluso puedo decir con mucho orgullo que teníamos clases en portugués, pues. Profesores eran ¡Qué de Brasil. maravilla! ¡Qué Qué, qué maravilla! genial, o sea, qué genial y tenías que entenderle, ¿no? O sea, entiende. Y tu formación de cuarto nivel te da a eso. O sea, no es que solo vas, te sientas, y es por eso que mi maestría, o sea, la valoro bastantísimo, porque yo aprendí muchas cosas, o sea, muchas cosas te quedan ahí picando ahí para que tú sigas analizando, ¿no? Y, y ya, pues, o sea, tener profes brasileros, unos hablaban portugués purito y otros el portuñol.
Al de portuñol le entendías, pero al de portugués abre un poquito más despacio. Y tratabas de entender, pero como tenían la presentación y todo, ibas anotando y toda la cuestión, ¿no? Incluso yo tuve un profe que hacía, tenía una investigación similar a la mía. Yo tenía que entenderlo. O sea, tenía que estar ahí y buscaba, googleaba qué significa esa palabra. Entonces, Wow, sí, te enfrentas, o sea, te enfrentas. O sea, esas son las cosas que te enfrentas como en tu formación profesional. O claro que sea, sí. yo creo que cada uno tiene su paso por esa formación y la vas a saber aprovechar. Y en mi época me tocó eso y lo disfruté, o sea, y lo aprendí, ¿no? Claro que sí. Igual, qué enriquecedor, ¿no? Porque Sí, digo, sí, hasta te desafían los idiomas. correcto. Sí, Claro que correcto. sí. Voy seguimos con preguntas del público. Muy bien el público, me encanta. ¿Estudiar Ya. la maestría también te permite seguir en el doctorado de diseño? ¿Pensás Sí, seguir estudiando? sí, la verdad que sí. Por cuestiones que estoy acá un poco de establecerme en algunos proyectos que estoy, sí. Realmente yo iba a seguir hace un mes el doctorado. Eh, pero por cuestiones, como les digo, de personales, pausé un rato, pero sí, o sea, no quiero perder ese hilo. Incluso me recomendaban que mi tesis que yo hice en la maestría la puedo abordar un poco más en el doctorado. Es Claro, muy la puedes valedero. ampliar. Sí, la puedo ampliar, entonces sí, o sea, y ya tengo el conocimiento, o sea, le he pausado un poco, pero espero no irme dejar ese hilo de seguir estudiando, pero obvio que sí. Bueno, tal vez ahora en agosto Sí, que ya podés empieza. aprovechar que estamos virtual, ¿no? ¿Por qué Sí, no? sí, Creo que sí. en agosto empiezan, así que, Y en ¿por qué agosto no? empiezan el doctorado. Ajá. Viste ya que tenés eh, ahí el empujón y además es muy rico lo que Sí. laburaste en la maestría. Sigo preguntas del público. En septiembre dicen que, Ah, ya. que podés ingresar a todos, ¿no? Avisarles que el doctorado puede comenzar en septiembre. Buenísimo. ¿Cuál es el futuro para vos? O sea, ¿qué pensás vos respecto a cuál es el futuro del diseñador gráfico? Diseño Yo, gráfico, no diseñador gráfico. yo pienso que le quitaría un poco ya la palabra gráfico, porque ya no somos muy gráficos, ya somos diseñadores virtuales, visuales, digitales. Tal vez le cambiaría, porque el diseñador gráfico, chuta, si es que ya no eres un diseñador multimedia, estás perdiendo bastantísimo como diseñador gráfico, que solo te quedes en la parte de impresos y no saltes a la parte digital. Es muy complicado. Puedes llevar el título, yo lo llevo con el título de diseñador gráfico, sí, pero ya tengo abordados una serie de temas en la onda digital, que puede ser que el diseñador gráfico tiene que volcarse netamente a lo digital, a lo visual o a lo audiovisual, ¿sí? Esa es la tendencia en realidad, a donde está yendo todos los diseñadores. Todos los diseñadores están yendo a esa tendencia. O sea, lo llamarías diseñador Digital, se podría decir. Diseñador digital. gráfico digital. Mm, Hay ok. un híbrido medio complicado, pero sí, o sea, evoca para que se vayan, o sea, el futuro da para que nos volquemos a la parte digital, dejemos un poco la parte impresa y más bien lanzarnos a la parte todo digital, Mm, programación, toda esa situación. maravilla, maravilloso. Quedó ahí una de las preguntas colgadas y ahí Fabi nos avisa por el chat. La maestría inicia en agosto y el doctorado en septiembre. Gracias, Fabi. Bueno saberlo. Digo, para todos, hay muchos interesados también en el doctorado y me parece importante, bueno, saber, y la maestría, ni hablar. Y al escucharte, Henry, te digo, me dio ganas a mí de hacer la maestría. Digo, cuánto, como publicista, ¿no? Como uno puede aportar, saber, aprender, cómo la investigación eh, es tan importante y cómo muchas veces le hemos tenido miedo, pero una vez que te apasionas, como decís muy bien vos, con el tema, uno quiere ir por mucho más. Mirate a vos, todo lo que escalaste, Sí, licenciado, maestría y ahora pensando en un doctorado. sí, o sea, ese en el mismo hecho en donde yo estoy laborando, hace de que continúes con ese proceso, ¿no?
Ujú. Entonces, no, es un aspiracional, es un sueño en realidad, el seguir también un doctorado. Yo tenía un sueño allá por el 2006, tenía el sueño de estudiar en Argentina. No lo pude en ese entonces y desde el 2011 voy y vengo a Buenos Aires, como les decía, pero es un sueño, o sea, para mí era un sueño, para mí era un sueño, o sea, tal vez Y lo suene. cumpliste, lo Sí, sí, cumpliste, yo lo ¿eh? cumplí con mucho orgullo, pero ya llegas en ese entonces en donde los cumples y ahora qué más, ¿no? Y ahora qué más viene. Y uno siempre Entonces, quiere sí, ir por más. mi planificación es estar en el doctorado. Esperemos, si no es este año, el próximo, seguir estudiando, o sea, seguirme formando lo que más pueda, lo que más pueda. Creo que hoy en día el tener el hambre de conocer, de saber, eso te da, ¿no? Es innato tal vez, pero espero que tal vez los que quieran lo hagan, o sea, no tenerlo miedo, o sea, miedo, tal vez yo sí lo tenía, pero porque dices investigación o investigar, o tal vez porque suena a algo, o la ciencia y le tienes miedo, no, o sea, con lo que tú tienes y te vas formando, te da para desarrollar. Ya que hoy hay tantos alumnos tuyos, tantos seguidores, mirá, mirá Les de todo veo. el público, ¿cómo te siguió? Sos un gran líder, te siguen, muy bien. Digo, ¿por qué le dirías a ellos o por qué les recomendarías a ellos también que sigan una maestría? Eh, una porque es tu formación profesional. Hoy en día, si no tienes una formación, suena feo, ¿no? No eres nadie. O sea, incluso teniendo títulos ya en esta cuestión, es complicada la parte laboral. Si aún con títulos es complicado, aún sin tal vez una formación, es aún más complicado. Y yo creo que es parte de tu superación personal, parte de tu superación dentro de tu familia, porque creo que tu familia, o bueno, yo creo que la familia es un puntal muy importante dentro de tu formación y de tu preparación, porque muchas de veces yo hago esta formación también para mi familia, para poder tener tal vez una mejor remuneración y toda la cuestión. Pero no, o sea, yo siempre a mis estudiantes y a todos, o sea, tienen que formarse, tienen que prepararse, tienen que capacitarse. Nuestra carrera no es que es estática, es muy voluble, cambia. De un año al otro ya tienes otra tendencia, ¿sí? Entonces, es el estar al día en las cosas y, ¿cómo no? Si te toca estudiar. No tener, a veces somos hasta perezosos de estudiar, ¿no? Somos perezosos de estudiar. Yo creo que a todos nos pasa eso. Pero cuando ya empiezas te dan muchas ganas de seguir, de conocer más, de hacer más, de potencializar más tus habilidades y tus destrezas, ¿no? Ahora ellos, mis estudiantes, saben, o sea, ahorita están eh, naciendo, se podría decir, en esta cuestión del diseño y van a tener un largo recorrido para consolidarse como un diseñador, tal vez que tenga una especialidad, que sea muy específico en lo que haga. Yo caminé bastantísimo, que hoy en día yo trabajo bastante en lo que es marca, en lo que es branding. Entonces, me va bien en eso porque tengo las herramientas de investigación, sé cómo hacerlo. Entonces, van a tener un largo trajín, una larga experiencia, van a tener muchos errores, muchas equivocaciones, y de esos errores hay que aprender en realidad. Pero seguirse formando es muy, muy, muy importante hoy en día. Claro que sí, claro que sí. Dentro de todos los roles que ocupaste digamos, en tu carrera profesional, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál de los roles? Mm, Yo creo Contaste que que me hiciste apasiona. branding, investigación, digo. Me encanta lo que es branding, pero me apasiona bastante enseñar, ser docente. Tal vez Mm. soy muy, 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 muy rígido, se podría decir. Y ahí me acuerdo bastante de cómo era un profe de la licenciatura, Martín Stortoni, que lo deben conocer todos. Me llevo Sí. bastantísimas las enseñanzas de Martín. Y lo que me llevo de él es que te trata como un profesional. O sea, tú vienes acá, estás trabajando para mí, tienes que responderme a mí. Y en realidad
la vida te hace de que así sea. O sea, en la parte profesional, no es que para mañana le entrego o espere un ratito, no, es, como decía él, para ayer. Entonces, de forma, yo puedo decir que como docente y mis estudiantes están aquí, soy bien rígido, pero me encanta enseñar porque yo no me quedo con nada. O sea, no soy de esos profesionales egoístas que consideran a mis estudiantes que van a hacer una competencia. Al contrario, yo pienso que desde el lugar en donde yo estoy puedo aportar con un granito de arena para que esa persona sea un excelente profesional. Tal vez ellos están de subida, uno tal vez ya esté de bajada, pero esas enseñanzas, ese tipo de cosas les van a servir a ellos porque atrás de ellos está su familia, tal vez son padres de familia, tienen sus hijos, son su sustento para su familia y quien quita que la carrera que están estudiando va a ser un sustento para él o para poder sobrevivir hoy en día. Entonces, me encanta esta parte de enseñar y lo que yo así estoy enfocado bastantísimo es en la parte de branding. Me Mm, encanta, me encanta la cuestión de marcas, construcción y toda la qué situación. hermoso. Bueno, ya que tanto te gusta el branding y tanto nos gusta el branding a muchos, seguramente de los que estamos acá, eh, ¿podrías contarnos, aunque sea 5 tips sobre el branding? El lugar Bueno, que quieras, por eso lo hice bastante abierta la claro. pregunta. Bueno, para el branding, o sea, yo creo que una de las teorías de la gestal menos es más es bien importante hoy en día. Esa es uno de los puntales acordes. Eh, Otro, la parte tipográfica, que tu tipografía sea única y exclusiva, o puede ser una que esté en tu ordenador, pero alguna modificación, alguna alteración, podrás hacerla de acuerdo al concepto. Otra de las cosas muy importante, el concepto de tu marca. El concepto de tu marca es muy, muy importante. Eh, Otro, conocer mi público y a la vez mi competencia. Mm. A la Está vez bueno mi lo que decís de la competencia. competencia, viste que muchos no quieren verlo y en realidad está No, no. buenísimo para tu Yo clave. más bien cuando trabajo con clientes, yo siempre le pregunto, ¿cuál es su competencia? Quiero ver cuál es su competencia y cuál es su aspiracional en la parte visual, en la parte gráfica. Creo que esos hitos son muy importantes a tenerlo en cuenta en la parte de branding, ¿no? Mm, muy bueno lo que decís. Siguen las preguntas, a full. Ahí te dicen, ¿recuerda uno de sus primeros diseños en sus inicios como diseñador? Es una pregunta Fatal, que... fatal, fatal. ¿Qué Y sería era, fatal? ¿por qué? Porque más, o sea, más era enfocado desde el manejo del programa, más no o sea, porque ya sabía manejar el programa, chuta, y diseñazo, o sea, pero no tenía tal vez una composición, una conceptualización que hoy para mí es muy importante esa situación, pero no tenía muy claro la parte del manejo del color, por ejemplo, o utilizaba tipografías bien básicas que habían en el ordenador y no tal vez recurría a buscadores que puedo yo tener fuentes. Sí, hoy en día existen un sinnúmero de recursos para generar un mejor trabajo en realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes Adobe Color en donde te dice el color rojo se combina con este mediante la acción de ser un color complementario. Mm, Entonces, antes no tenías tantos recursos, o sea, sí te tocaba ¿verdad? un poco guiarte, incluso hasta en tus profesores y toda la situación. Pero sí, no, hoy reviso mis diseños y chuta, digo, wow, pero es una evolución, es un transitar. Y sí, a mis estudiantes les digo eso, o sea, miren su primer diseño o miren su primer ejercicio y miren cómo van a terminar haciendo las cosas. Y eso Mm, así, y es todo, y eso pasa en toda la vida, ¿no? mm. Interesante lo que decís, es verdad, es cierto. Y además, viste que cuánto aprendiste, y acá está el crecimiento y el desarrollo profesional. Tu primer diseño, hoy lo ves, a lo lejos y decís, wow, Claro, ¿no? no, O tu sí. primer campaña, ¿no? Sí, y algo que siempre digo, nunca le muestren sus diseños a la mamá y al papá. Jamás, Porque van jamás. a decirte que está muy bien, que está muy Qué bueno. bonito que está, qué bonito. Y entonces yo llego a un punto en esta parte profesional y digo, ¿qué es bonito en diseño? Para mí Claro. no hay algo bonito.
O sea, no existe en el diseño lo bonito. En diseño existe, comunica, tiene concepto, llega a su público objetivo, ¿sí? Eso, o sea, ahí entiendes, ¿no? Tal vez son cosas muy introspectivas que les puede pasar a todos, pero no le indiquen los diseños al papá y a la mamá. Gran verdad, es muy cierto lo que decís. Ojo a quien querés que te critique, ¿no? Porque mamá y papá Claro, no van a poder ser objetivos. Al obvio, contrario, van a poner subjetividad. lo ¿Y vos, correcto. y vos a quién le mostrás tus diseños? Digo, si no. Yo comparto bastante con mis compañeros, en realidad, con un compañero que por ahí creo que está Alexis. Siempre digo que me critique cómo está, cómo le ve, ¿sí? Tengo mi jefe, que es el rector del instituto, en realidad ha aprendido bastante de diseño y es muy crítico en realidad, es muy duro. Sí, te dice las cosas, cómo está la cuestión de tu diseño y toda la cuestión. Pero sí, comparto con algunos profesionales en realidad, con compañeros, amigos que están en el área, o sea, que son buenos para darte una crítica constructiva, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y cuáles son tus referentes? Digo, ¿en qué te inspirás? ¿Tenés algún líder de opinión? Para mí, por mi maestría, y le agradezco que haya escrito García Canclín. Qué bestia. Entender la parte, el comportamiento de las personas, la parte sociológica de las personas, la parte cultural, te da un plus como diseñador. La sociología, para mí, él habla bastantísimo de cómo entender el comportamiento de las personas, de cómo se comportan en un cierto lugar y cómo esa misma tradición tal vez se traslada a otro lugar. Entender eso, para mí García Canclini es un referente. Al menos me ha dado bastantísimo de entender a las personas. Por ahí tenemos culturas híbridas, eh, tenemos la parte de la cultura popular que él nos habla. Entonces, tal vez en diseño, tengo yo acá amigos que son referentes en realidad en diseño. Chicho Villalba, por ejemplo, es un publicista muy reconocido acá, que tiene su agencia, estudió en Argentina, pero así, para la parte más sólida, que son la parte conceptual, García Canclini es uno de mis ídolos. Tengo el libro de él en digital que tiene la misma edad que yo, el 1988. Con eso te dije todo. Y Y ahora tengo el cumpleaños, libro, ¿no? Porque vos cumplís años dentro de el poco, 8, ahora. ajá, sí, el 80. Y, y lo que es, o sea, me fui allá a la base a conseguir el libro del mismo de Culturas Híbridas del 88, el actual, Qué llegar a ese maravilla, punto. qué maravilla, maravilloso. Qué humano que sos, Henry. ¿Cómo? Qué humano que sos. Como se te ve como muy empático, que no es lo mismo que simpático, ¿eh? Empático, empático Gracias. desde. No, sí, sí. Sí, tal vez creo que la experiencia me da para ese tipo de cosas, ¿no? Claro que Aunque a sí. veces no, a veces sí soy muy rígido, se podría decir, en las decisiones que tomo, pero me gusta compartir con la gente, conocer gente, entablar nexos, o sea, el compartir, o sea, Ujú. de poder dialogar. Creo que eso te enriquece en realidad. Hoy en día, por ejemplo, esta charla que yo estoy teniendo me va a servir para futuras charlas para yo poderme desenvolver más adelante. Y es genial poderles compartir un poquito de lo que tal vez en mis 32 años, casi 33, he podido hacer, ¿no? He podido hacer, soy muy guaguito, aquí se dice muy guaguito, muy niño. Muy niño, Entonces, sí, muy muy niño, niño, muy para pichón. tal vez llegar, eso, creo que para haber llegado hasta donde estoy, ¿no? Sí, Claro, muy ¿no? bueno, muy Pero bueno. es la dedicación. Sí, claro que sí, la dedicación. Es la Ahí te dedicación. pregunta, ¿qué te inspiró a estudiar diseño gráfico? Buena ¿Qué me pregunta, inspiró a Tatiana. estudiar diseño gráfico? Me gustaba en el colegio, yo tengo una especialidad que es físico-matemático, y que hace un físico-matemático estudiando diseño. Una porque en el colegio
un profe de física hizo que lo deteste en realidad. Me gustaba bastante lo que es dibujo técnico y tengo mis dibujos y toda la cuestión. Entonces, claro, o sea, tenías el concepto que dibujo es la parte de diseño, pero cuando ya llegas a estudiar diseño, no solo son dibujitos, decía yo, ya es otra situación. Entonces, el hecho de comunicar, el hecho de ser visible y ser visual, me gustaba bastantísimo. Me gustaba bastantísimo y es por eso que me apasiona esta cuestión del diseño. O sea, el poder comunicar y algo que tal vez tenga una frase de mi madre muy importante, que con mi profesión yo debo aportar y ayudar a las personas. Y es lo que yo he venido haciendo. En realidad, el mismo hecho de ser docente lo tomo con mucha responsabilidad en compartir todos mis conocimientos, todos mis recursos. Y también cuando he tenido trabajos de vinculación con la sociedad, que se hace trabajo de allá, el poder ayudar, el estar en comunidades, el estar con gente que tal vez ni te lo esperas y toda la cuestión y poder llevar eso, ¿no? Eso me sirvió bastante en la parte del diseño, la parte de la comunicación. Eso creo que es lo que me ha inspirado en realidad. Y veo que no soy malo, ¿no? O sea, porque no soy malo en la cuestión del diseño. Creo que he hecho algunos proyectos que han servido bastantísimo y ha funcionado y soy un referente, ¿no? Gente me recomienda a otra persona y así voy generando clientes y eso ha sido. ¿Algún proyecto que quieras nombrar de todos los que estuviste trabajando? Y mi proyecto es la marca Nelson Torres, del INT. Creo que los que conocen, está en mi Behance, pueden buscarme como Henry Salazar, pueden ver cómo era el antes y cómo es ahora el después. Entonces, ese creo que es el proyecto que está más latente, el que en realidad dio un giro, o sea, dio un giro tremendo de cómo lo venían haciendo y toda la situación. Mm. Y ahí pusiste toda tu pasión. ¿Cómo vendiste la Y idea? ¿Cómo la trabajaste? en realidad, porque veía que no había una, una, un trabajo minucioso, una conceptualización Mm. de la marca que estaban trabajando, seguían tal vez con un emblema, con un escudo, algo muy antiguo, se podría decir, y en ese entonces, en el 2017, 2018, que nace la marca INT, cómo esa marca evoluciona algo tan arcaico, le decía yo, y cómo evoluciona algo tan más figurativo, más pregnante en realidad, y más acorde a la tendencia que hoy se vive dentro de marcas de la educación superior, que hoy en día su nombre corto haces una contracción y utilizas solo sus iniciales, ¿sí? El estar a la misma onda de todas las marcas, sean universidades o institutos. Entonces, es un análisis y es una reflexión enorme, darle una característica, ¿sí? De que ese nombre gane posicionamiento no solo en la zona, en el lugar donde se desarrolla, donde está, sino, sino que ya sea conocida a nivel país Claro. por la publicidad que llevamos. Muchas de las veces la publicidad que nosotros realizamos, la gente que lo mira piensa que es de una institución pagada, no de una institución pública. Y te pones a la reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué un instituto público no puede estar a la par, al mismo nivel de grandes universidades que invierten en su publicidad, pero miles de dólares? ¿Por qué? ¿Quién me prohíbe? ¿Quién me dice que no, yo no puedo competir con marcas enormes? O sea, simplemente es generar un buen concepto y una buena línea gráfica. Ujú. Hablando de marcas, ¿qué marcas te inspiran? ¿Qué marcas me han inspirado? Apple es una de las que, wow, su evolución, ¿no? De estar la manzanita, o sea, de todo ese dibujo, esa ilustración que era, ¿no? Mm. Con la manzana, el árbol y la persona ahí abajo y toda la cuestión, ¿no? Y cómo hacen la simplificación de que le muerda la manzana y te quedes desde ese entonces con la manzanita mordida, ¿no? O Ujú. sea, para mí Apple es una de las marcas, claro, caras, pero la evolución es muy buena.
Otra de las cosas de las marcas que yo sigo es la de Pepsi. La evolución es muy buena. Una de las, y algo que pasa aquí en el Ecuador es que el cambiar de marca o el hacer una evolución suena muy grotesco en realidad. Acá son muy tradicionalistas, entonces cuando existe un cambio, existe una reacción no tan positiva, sino al contrario, negativa. Lo caso sucedió aquí, que es un banco, es el Banco del Pichincha, que cambió tal vez de un elemento muy complicado de identificarlo, algo tan minimalista que muchos de los diseñadores ecuatorianos se sentían eh, ofendidos, se podría decir, porque tal vez una marca que va más de 100 años de una institución financiera no fue hecha por diseñadores ecuatorianos, sino por una agencia de España. Mira. Entonces, puedo decir no marcas, sino situaciones, circunstancias que yo puedo marcar. Por ejemplo, Subway es una de las marcas también. Cuando di una charla de un rebranding, analicé la marca de Uber. Entonces, cómo ha sido su evolución. Entonces, marcas en sí, mmm, yo más me voy a los procesos que han sido muy determinantes y que tal vez han causado un boom, una conmoción social, en redes sociales al menos. Me gusta bastantísimo donde está el problema, se podría decir. Es como que te inspirás donde está el problema Claro, para evolucionar. claro, es que cuando tú miras, cuando una marca, o sea, hace un rebranding, o sea, cualquier marca que sea, siempre vas a ver algo nuevo. Vas a ver algo nuevo en su línea gráfica, vas a ver el manejo de su publicidad audiovisual, por ejemplo, eh, cómo lo hacen, o sea, vas a ver cosas nuevas. Entonces, todo eso te inspira, todo el performance que va a existir en el cambio, en el rediseño de una marca. Entonces, eso a mí realmente me llama bastantísimo la atención. Claro que sí, claro que qué interesante. ¿Qué inspira? Te inspira Sí, los cambios inspiran bastantísimo. Y los ver, ¿no? cambios. Qué bueno, qué bueno. Y claro, los cambios, me encantó, lo estoy anotando porque me encantó. Los cambios se inspiran, ¿no? Los cambios son Exactamente. oportunidades, ¿por qué no? Obvio. Ajá. Sí, Volkswagen hizo. Me acuerdo que cuando hicimos el lanzamiento de la marca, te cuento un poquito del INT, hicimos, hicimos una temática de zombies y ese tipo de cosas. Acá hubo una conmoción, allá donde logró Hiciste una hacer. revolución. Sí, qué genial el impacto, eran los medios, hablaban de que el INT hizo esta activación de marca y no sé qué, que no sé cuánto, porque salíamos y nadie sabía lo que iba a pasar, porque todo se apagaba y veías a los chicos, incluso trabajamos en la parte de maquillaje y, puf, o sea, fue un boom que yo alguna vez vi allá en el Alto Palermo. Sí, unos chicos de un grupo musical, sí, en el Alto Palermo, vi eso. Yo estaba en el Alto Palermo, digo, ya, wow, y empieza a tocar el uno una cosa y el otro, ¿y qué está pasando? ¿Cacha? Algo así lo traté de replicar y fue un éxito, realmente, y apoyado por mis compañeros en ese entonces, ¿no? Que no lo puedes hacer solo, o sea, necesitas rodearte de gente que también quiera hacer y tenga las ganas de hacer, ¿no? Clave, clave. ¿Cuántas enseñanzas nos deja Henry? Todo, ¿no? Desde trabajar en red, desde inspirar, hasta de no preguntarle a mamá y papá si está bien o no una idea. También le podés preguntar, pero digo, no te quedes solo con eso, sino con un montón más y un montón de ideas que nos diste hoy. La verdad se me pasó volando el networking de hoy. Creo que, espero que ustedes también pueden volver a verlo, obviamente, es en conferencias de ICI a partir del viernes 3 de septiembre, que ya va a estar subida esta charla hermosa. De hecho, ahí la gente te está escribiendo y agradeciendo por tu Gracias. charla. Felicitaciones, magistral conferencia. Me gustaría, Henry, como para ir cerrando, que bueno, que dejes algún mensaje a tus estudiantes, a todos aquellos que se quieran o aún todavía no se animen a hacer una maestría, un posgrado, algún mensaje respecto a lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo profesional. Bueno, yo creo que vuelvo y parto, ¿no? De un sueño que viene a cumplirse, a ser como un objetivo. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Qué función quieres tener en esta sociedad?
cuál va a ser el aporte a este mundo, en realidad desde tu parte humana y como profesional. Eh, el formarse el formarse como profesional también te hace un buen ser humano, porque te hace meditar muchas cosas, porque compartes con otros seres humanos, conoces otras culturas, y eso es lo rico de estudiar tal vez afuera, o tal vez dentro de tu país mismo, ¿no? Eh, entender que el ser humano está en constante aprendizaje, tiene que estar en constante movimiento. El formarse nos va a hacer grandes profesionales. También donde tengamos que formarnos es muy bueno. Hay que buscar referentes de dónde estudiar, porque chuta, te pueden bajar el cielo, pero date cuenta la trascendencia que tiene esa universidad. Sí, Eso sí. date cuenta la experiencia que docentes manejan y ese tipo de cosas. Creo que no dejen de estudiar, no dejen de formarse, no dejen de ser personas. Creo que es el mensaje que yo les puedo dejar. Yo, a donde yo voy, yo creo que soy un abanderado de la UP no porque, ojo, no porque esté arreglado, me hayan pagado algo para hablar de la No UP. le pagamos No, nada, ¿eh? no, pero Bla, yo soy bla. un abanderado de la UP porque me enseñó bastante. Y la gente, ¿no? La gente con la que te rodeaste ese día. Yo digo que estudié en el momento exacto, en el momento justo, porque ya pasó de la pandemia y cómo no acordarme de Fabiola, de Roberto, sí, que estaban ahí, y hoy en día que no puedas compartir con esas personas que son geniales para una conversación, son tan enriquecedoras. eh, yo creo que estudié en el momento exacto y yo pienso que lo pueden seguir. Y nada, desearles el mejor de los éxitos, agradecerles a ustedes por organizar esto, por tomarnos en cuenta, por seguirnos. Creo que es importante que cuando uno se gradúa, cuando uno egresa, nos rastrean y eso es muy importante para poder también subsistir como profesionales. Agradecerles, Rosa, a ti Un por placer. la paciencia, Ah, un placer. por este tipo de cosas. Y nada, agradecerles a todos y fórmense, estudien. Gracias. Un genio, Henry. Gracias por tu tiempo, hermoso. Hermoso todo lo que nos regalaste. Es verdad, y lo que dice Fabiola, que dice hermoso encuentro, gracias por la generosidad de Henry. Es Gracias. eso. Viste, cuando yo te decía, sos empático. Una cosa es que seas exigente, que no está mal. Uno, viste, muchas veces yo siempre le digo a mis alumnos, como uno aprende mucho más del profesor que te levantó la vara, no que te pegó, ¿no? Que te levantó la vara, como que podías ir por mucho más, que de otros, ¿no? Que tal Sí, vez pasaron por tu vida y no te dejaron nada. correcto. Y me parece que vos sos de esos, que, levanta, Gracias. que siempre elevás la vara para crecer, para ir por mucho más. ¿Eh? Gracias, un placer tenerte, un placer Así tenerlos a mismo. todos ustedes ahí. Gracias por las preguntas, por el tiempo, por este momento hermoso. Sigan disfrutando, obviamente, de Cumbre de Emprendedores, de las charlas de networking, que hay muchas más. Yo ahora me voy a seguir poniendo, me voy a meter en una de las charlas para seguir aprendiendo. No solo estoy de moderadora, sino como oyente me enriquece muchísimo. Gracias a todos, gracias a ustedes. Cuídense. Un Gracias, gusto. Henry, un placer. Gracias. Hasta Hermoso luego. ser.